Buenas tardes. Desde la Parroquia Nuestra Señora de la Paz presentamos el nuevo programa, La Hora de los Niños. Como bien su nombre indica, es un programa destinado a los más pequeños, debido a que la catequesis ahora mismo está parada, pues por lo menos adentrarles un poco en el misterio de la Biblia, que es ese libro del cual todas las lecturas que escuchamos en misa salen de ahí, pero nunca le hayamos leído. ¿Y qué es lo que cuentan? ¿Qué historias hay en él? Para empezar, este programa va a ser retransmitido 2 días a la semana, los lunes y los jueves. Va dirigido al público más pequeño, o sea, aquellos niños pues que están en sus casas, aquellos que, pues para más o menos hacerles un rato ameno desde la parroquia, para que se sientan también pues con pues identificados con esos llamamientos de las parroquias a los feligreses. ¿Cómo va a ser el programa? Van a ser explicaciones breves y sencillas. Voy a utilizar audiovisuales. Ahora mismo estoy utilizando una imagen del paraíso, del jardín del Edén, algo similar, porque vamos a adentrarnos en lo que es la propia historia. Vamos a estar ahí presentes, vamos a ver lo que ocurre desde una perspectiva ajena. Cada día haré 3 preguntas para contestar a los más pequeños. Pueden ser ayudados por los padres. Dejo hacer esas trampas. Pero son sobre todo para que ellos, pues, pasen el rato, se entretengan. Y vamos a ir viendo, pues, cada libro de la Biblia. Para empezar, la palabra Biblia significa libros. La Biblia en sí es como un contenedor, un estuche en el cual tú vas metiendo todos los libros de la asignatura. Pues esto es igual. Y como toda asignatura tiene un principio, y ese principio es el Génesis. Es el primer libro. Y en el Génesis se nos cuenta un poco qué es la historia de la Tierra, qué es la historia del universo. En el cual aquí el protagonista es Dios, Dios Padre. Dios Padre es el primero que imagina. Dios Hijo, el que crea. Y Dios Espíritu, el que da vida. En los primeros capítulos del Génesis se nos cuenta la historia de la creación, de los cuales sabemos que hay 7 días, que son los de la semana, en los que se van creando pues poco a poco las cosas. En el primer día lo que se crea es tanto el día como la noche, la luz y la tiniebla, el bien y el mal. Siempre que veamos en la Biblia la palabra noche o tinieblas, significa que es el momento del pecado, es cuando actúa el enemigo. En el segundo día se crea el cielo y la tierra. Ya vemos ahí pues como día y noche, cielo y tierra, ya hay una base de lo que es la esfera. ¿Qué es lo que le queda? Queda rellenarla. ¿Rellenarla de qué? Pues en el tercer día de lo que es todos los océanos, los mares, los lagos, los ríos y lo que es la masa terrestre donde nosotros pisamos. Tenemos un cuarto día, que aquí ya se crea pues todo eso que vemos en el cielo. ¿Y qué es? El sol, que lo vemos de día, que nos alumbra. La luna, que la vemos de noche y nos sirve para guiarnos por ese momento de tinieblas, por ese momento de oscuridad. Es como nuestra linterna. Y las estrellas, que adornan tanto esa oscuridad profunda como también dan luz. En el quinto día, Dios crea las aves y los animales marinos. Dios crea todos los pájaros, todo lo que huele y todo lo que hay en los océanos, en los mares, en los ríos, todos los peces y organismos que residen allí. Al sexto día crea el ganado, el ser humano
y las bestias. ¿Qué son las bestias? Las bestias son todos esos animales que por muchos cuentos vemos como que son siempre los malos de la película. Por ejemplo, el lobo, el zorro, el oso. Esas son las bestias. Y el ser humano. ¿Cómo crea el ser humano Dios? Dios lo hace a imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos hechos tal y como Dios. Aunque nosotros tenemos mortalidad, en el jardín del Edén no la teníamos. Nosotros éramos como una especie, así decirlo, de semidioses. No teníamos ese rango nuestro de decir, pues tenemos un trance de tiempo en la vida y a partir de ahí el cielo. Era como estar el jardín del Edén en la propia tierra, era el cielo. El hombre no tenía días contados. Eva, la mujer, la crea del costado de Adán, de la costilla. Y esto significa que hombre y mujer están hechos el uno para el otro. Que hombre y mujer son iguales, son de la misma masa. Y en el séptimo día descansa Dios, que es lo que los judíos llamaban el Sabbat, el sábado. Es el día del descanso divino. Tras crear todo y ver que todo era bueno, porque todo sale de Dios, todo lo que sale de Dios es bueno, Dios descansa. Y nosotros los cristianos encima añadimos un día más, un octavo. Y diréis, ¿pero cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? El domingo, el día en el que Cristo resucitado nos da el descanso a nosotros. Entonces, Adán y Eva estaban en el paraíso. Y todos los animales y todo lo que había en el paraíso estaba en servicio de Adán y Eva. Les servía pues para comer, para cobijarse, para lo que sea. Pero surge aquí la historia del pecado original, eso que tantas veces oímos de por nuestro pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es la primera separación de Dios y hombre. ¿Cómo se separan? En el paraíso Dios y hombre eran armonía. El hombre era para Dios y Dios todo lo que hacía era para el hombre. Nosotros teníamos una dignidad tan alta que dicen que era casi superior a lo de los ángeles. Los ángeles, aquellos seres que están sirviendo directamente a Dios, pues nosotros casi. Pues en ese pecado, ¿cómo surge? ¿Cómo surge esa separación entre Dios y hombre? ¿Qué es lo que hace que de tal armonía se rompa? En el jardín del Edén había 2 árboles, dice la Biblia. El árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entre todas las bestias, animales y que acompañaban al hombre había una serpiente. La serpiente era el icono, el símbolo, la imagen del diablo, del mal. Y dice que la serpiente, siendo astuta, o sea que era muy inteligente, engaña al hombre para decirle, si Dios te ha dicho que no comas de este árbol, es porque no quiere que seas tú como Dios. La serpiente lo que hace es arraigar en el corazón del hombre la sospecha hacia Dios, sospechar que Dios no es bueno, porque si Dios algo te ha dicho que no quieres que hagas, es porque entonces vas a ser mejor que Él. Es un engaño. Es una forma de inducirte ya a sospechar del propio Dios. Y el hombre cae. Aquí Adán cae. Adán y Eva caen, comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que obtienen es conocer, que es, como dice el propio árbol, qué es lo bueno y qué es lo malo.
Pero esto no hubiese pasado nada si no fuese que han roto toda la confianza de Dios. Dios les había dicho, no comáis de ese árbol, y ellos han hecho caso a aquel que les ha dicho que Dios no quería que lo comieran, porque si no iban a ser como Él. Adán y Eva quedan desterrados del paraíso, son expulsados. Dice la Biblia que se pone a un querubín, que era una especie de ángel, con una espada llameante, una espada de fuego, lo pone a la puerta para vigilar que no vuelva. Y el hombre y la mujer deben ahora de ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Qué significa esto? Que el hombre ahora debe de trabajar para sobrevivir. Pero Dios, ¿qué pasa con Dios? Dios abandona al hombre, le deja ahí tirado, dice, bueno, ya has roto mi alianza, pero ahí te quedas. Para nada. Dios sigue estando con él. De hecho, Dios lo sigue bendiciendo. Al hombre y a la mujer le da la bendición de heredar la tierra, de ser fértiles, o sea, de tener hijos y heredar la tierra, hacerla suya. Y Adán y Eva tienen a 2 hijos, a Caín y a Abel. Dios los sigue bendiciendo. De hecho, cuando Adán y Eva tienen a Caín y a Abel, se los ofrecen a Dios. Se los presentan, como nosotros nos presentan cuando nos bautizamos. Caín y Abel, sin embargo, debido a ese pecado original que había hecho a sus padres salir del paraíso, ellos vuelven a ser tentados. Caín y Abel eran tanto ganadero como agricultor. Ya vemos aquí los 2 primeros trabajos del hombre en la tierra: la agricultura y el ganado, lo esencial para vivir. Y ambos ofrecían a Dios sus mejores cosechas y sus mejores crías. Pero Caín siente envidia de su hermano Abel, porque piensa que lo que está ofreciendo su hermano es mucho mejor que lo que él ofrece. Es lo que a veces nos pasa a nosotros. Cuando, por ejemplo, pues llegamos a casa, mira lo que he hecho, le decimos a nuestros padres. Y ellos a lo mejor en plan de, pues se interesan más por otras cosas. Pues también nos surge así como la envidia de, eso es mejor que lo que he hecho yo. Pues a esto le pasa a Caín. Pero Caín comete un pecado mayor, que es acabar con su hermano. Caín mata a Abel. Dios lo descubre y dice, ¿dónde está tu hermano, Caín? Como vemos, Dios no deja solo al hombre, siempre está en su historia. Esa desconfianza que se había roto con el pecado original, Dios como siempre la intenta arreglar, pero el hombre siempre vuelve a caer y vuelve como a volverse a separar. Que en este caso le ocurrió a los hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel, que por el pecado de la envidia, pues en vez de alegrarse por los triunfos del hermano, pues prefiere acabar con él, para que su fruto pues no sea tan atrayente para Dios. Y después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues tras Caín y Abel, vemos que va siguiendo la Biblia y llegamos a un tercer hijo de Adán, que es Lot. Y entonces de aquí empezaría lo que es la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son esos padres del pueblo de Israel? Aquel Abraham, ¿quién es? Pues hoy
os traigo 3 preguntas que son acerca de lo que hemos visto. ¿Cuál era el fruto del árbol del bien y del mal? ¿A qué estaba llamado el hombre y la mujer desde su creación? ¿Y por qué mata Caín a Abel? Espero que se os haga ameno y recordad que nos vemos el jueves a la misma hora, a las 6. Y os dejo para que enviéis las contestaciones a las preguntas. Os dejo aquí el WhatsApp de la parroquia para que lo podáis, para que, pues si os va os atrae el programa, pues podáis enviarme pues las preguntas o también de qué queréis hablar, de algún pasaje de la Biblia. Y nada, pues nos vemos el próximo jueves. Espero que sigáis bien y que os haya gustado el primer programa. Un abrazo.